Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 10 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Abisag sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, Senamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, Sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Han matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Hermanos, vemos acá ya David está por terminar sus días. Dice la palabra que era viejo y avanzado en días. Tenía problemas para dormir. Su cuerpo no se calentaba. Tuvieron que buscar a una persona para que lo hiciera. Encuentran a
a una joven llamada esta muchacha Abisag. Ya calentaba al rey David para que pudiera dormir. En todo eso que el rey ya estaba anciano, ya era difícil su movimiento y todo, Adonías usurpa el trono, convence prácticamente a Joab, el general del ejército de David, a uno de los sacerdotes y al resto de sus hermanos, y parte pues de la gente importante de Israel. Los lleva y celebra él, se autoproclama rey. Viene el profeta Natán y llama a Betsabé para que le comunique al rey lo que está pasando. Y convienen en que entrará primero Betsabé y después él para confirmar lo que Betsabé está diciendo. Con referente a Adonías, que ha matado animales, ha hecho por decir algo, una cena, un almuerzo, para proclamarse rey junto con el grupo que andaba. Entonces el profeta Natán le cuenta a David qué es lo que está sucediendo y le recuerda que él había dicho también que era Salomón quien iba a reinar después de él. Hermanos, vemos cómo el ansia de poder siempre ha estado presente, siempre va a seguir estando presente. Quienes quieren llegar al poder, quienes quieren llegar a esos lugares de preeminencia, y eso lo vamos a ver en todos lados. No es exclusivo de una zona, no es exclusivo de una nación, es en todos lados. Todos quieren el poder, todos quieren estar en los lugares de preeminencia, quieren ser los mejores, quieren ser los que estén siendo siempre, que sean alabados por lo que hacen o por lo que son. Pero en el caso de Israel, del pueblo de Dios, los reyes los escogía Dios. Aunque muchas veces, vamos a ver en el recorrer de este libro, cómo reyes fueron impuestos y llegaron a los lugares de preeminencia. Pero en este caso Dios ya había determinado que era Salomón quien había de reinar. Y Adonías usurpa ese derecho que le correspondía a Salomón. El rey no sabía, recordemos que ya era anciano, ya difícilmente salía de su casa, estaba comúnmente siempre acostado, ¿verdad? Porque ya era un anciano. Y a espaldas de él, Adonías estaba intentando tomar el reino, tratando de ser él el que se sentara en ese trono. Pero hay gente todavía leal a David. Vemos cómo está metido en todo eso Joab, que siempre anduvo como general de él, le apoyaba, pero también esperaba cualquier momento para poder derribar a David, para poder apartarlo. Y encuentra la ocasión aquí con Adonías para tomar el reino. Mas sin embargo, es avisado por medio del profeta Natán y Betsabé. Debemos de tener en cuenta que buscar esos lugares de preeminencia, esperemos a ser llamados. No busquemos nosotros por la fuerza, no busquemos nosotros por ningún otro medio que no sean los medios correctos. Si hablamos de iglesia, que sea Dios quien ponga a las personas que tenga que poner, pero no buscar nosotros subirnos a un podio que no nos corresponde. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, por lo cual somos escogidos, somos llamados, no solo a estar al frente de una congregación, sino ser parte de una congregación. Dios elige. No somos nosotros los seres humanos. Es Dios quien elige, quien pone, y Él sabe por qué y para qué. Lleva a alguien, lleva a una persona a un lugar y lo pone en un puesto de preeminencia. Dios sabe qué es lo que ha visto en él y por qué razón Él lo quiere tener en ese lugar. Hermanos, seamos conscientes, Dios elige, Dios tiene sus elegidos y es Él quien nos va a poner. No somos nosotros, no busquemos ese lugar, esperemos ser llamados a ese lugar, porque entonces lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.